estudios, vamos a continuar con nuestra charla de este tercer ciclo de Matemáticas en la Sociedad. Nos acompaña el doctor Adrián González Casanova. Él estudió su doctorado en la Universidad de Berlín, ha hecho postdoctorados en el Instituto Baestras, ha sido profesor de la Universidad de California en Berkeley, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Actualmente es profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Sus áreas de interés son la probabilidad, procesos estocásticos con aplicaciones hacia la biología. Él nos viene a hablar de problemas matemáticos inspirados por el experimento de Lenski. Gracias por aceptar la invitación, Adrián, y son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, estoy muy contento de hablar con ustedes, aunque sea en este extraño formato. La verdad es que me hubiera encantado poder estar ahí de manera presencial, porque pienso que pues la interacción con personas interesadas en la ciencia más jóvenes es pues la razón de ser de estos eventos y también del quehacer científico. Entonces, pues nada, creo que lo principal que les quiero decir hoy es que me encantará si les interesa lo que hago y eventualmente me escriben y poder discutir con ustedes sobre sus inquietudes científicas. Pero bueno, déjenme contarles un poquito de lo que hago. Yo soy matemático, en efecto, soy probabilista, me dedico a los procesos estocásticos y la vida con sus extrañas maneras me fue llevando a trabajar cada vez más con problemas relacionados a biología, hasta el punto en el que ahora estoy en un lugar que se llama Center for Mechanisms of Evolution, que es un lugar bien interesante. Hay varios biólogos muy matemáticos, hay un físico y estoy yo. Y hay un laboratorio gigante en medio en el que todos podemos jugar y tenemos una supercomputadora y, en fin, es un ambiente muy lindo para hacer preguntas en todas direcciones y ver cómo se relacionan entre sí. Entonces, bueno, pues les platico un poco del área que me interesa. Y esta área se llama genética de poblaciones. Es un área que nació en la intersección entre probabilidad y biología. O sea, no es un área que se matematizó como muchas otras, sino que desde el principio fue extremadamente matemática. Y la pregunta es, ¿cómo cambia el perfil genético de una población a través del tiempo? ¿No? Entonces, tú tienes una observación en el tiempo cero y lo que quieres entender es cómo esta se puede transformar, ¿no? Y cómo una población cambia, ¿no? Gracias a distintas fuerzas de la evolución que pueden afectarla. Y como casi todo en matemáticas, la idea es empezar por el ejemplo más simple que se pueda y de ahí ir construyendo toda una teoría. Y ese ejemplo más simple lo inventaron Wright y Fisher hace 100 años prácticamente, y ahora le decimos la gráfica aleatoria de Wright-Fisher. Y lo que es algo que está en este dibujo. Entonces, cada circulito es un vértice de una gráfica aleatoria y nosotros tenemos que pensar que es un individuo. Y cada columna es un punto en el tiempo. Entonces, tal vez esto es la observación de hoy, esto es dentro de un año, dentro de 2 años, y esto es hace un año, ¿no? Entonces, cada columna es un momento en el tiempo. Y las rayas estas son relaciones madre-hija, ¿no? Entonces, estos dos individuos son las hijas de este individuo acá. Y la manera en la que se elige quién es hija de quién es uniformemente al azar. Es decir, la probabilidad de que esta sea la hija de esta es 1 dividido entre n. N es el tamaño total de la población, que va a ser fijo y que en este dibujo es igual a 6. Entonces, estas son todas las reglas que tiene esta gráfica aleatoria y con ella podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Una cosa que podemos hacer es pintar la generación 0. Entonces aquí tenemos que hay
6 distintos tipos, por ejemplo, y podemos ver cómo estos tipos se propagan hacia adelante en el tiempo. Estos dos, como son hermanos, van a ser del mismo tipo, y vemos como el tipo amarillo, por ejemplo, se perdió. Y todo esto sucede de manera aleatoria porque cada quien elige a su madre uniformemente al azar y de manera independiente. Entonces podemos seguir viendo cómo se propaga el color y eventualmente lo que sucede es que un color invade toda la población y todos los demás colores se perdieron. Y ahorita, pues bueno, uno puede decir, ¿y esto qué, no? Pero se tienen que imaginar hace 100 años, cuando Wright y Fisher escribieron esta teoría, lo que estaban haciendo es revolucionando la idea de la evolución. Porque Darwin lo que decía es que el más adaptado se fija, ¿no? Darwin hablaba de la selección. Pero Wright y Fisher observan que en este mundo tan simple, el azul se fijó y no tenía ninguna ventaja sobre el verde o sobre el amarillo. Al principio del juego, todos eran exactamente igual de buenos y lo que se demuestra con este modelo es que simplemente por la suerte, uno de ellos se va a ir a la fijación y todos los demás se van a perder. Entonces, es un momento bien importante porque es cuando los científicos, cuando la ciencia se da cuenta de que el azar juega un papel importantísimo en la evolución. Y gracias a este azar, gracias a este tipo de modelos, nace la genética de poblaciones que trata de entender las fuerzas de la evolución como la selección, pero en un contexto donde hay aleatoriedad. No siempre el mejor gana, pero el mejor gana con más probabilidad. Bueno, pues en este mundo de la gráfica de Wright-Fisher podemos poner un proceso de Markov. Tal vez algunos de ustedes saben lo que es un proceso de Markov, pues es simplemente un proceso que es fácil de estudiar matemáticamente. Y en este caso es el proceso de frecuencia. Entonces, si nosotros contamos la frecuencia de individuos rojos en distintas generaciones de la población, por ejemplo, la frecuencia en la generación 3 es 1/2, la frecuencia en la generación 4 es 1/3, y lo que pasa es que si yo quiero saber la frecuencia en la generación 5 y ya sé cuál es la frecuencia en la generación 4, pues como cada individuo elige independientemente y uniformemente al azar, yo conozco la distribución de la frecuencia aquí, ¿no? Entonces, el proceso que me dice cuál es la frecuencia de individuos rojos es una cadena de Markov, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos las herramientas para estudiarlo de manera bastante clásica. Y hay otro proceso que vive adentro de esta gráfica, que también es un proceso de Markov y también es bien interesante. Y es el proceso de ancestría. Y en el proceso de ancestría lo que hacemos es agarrar una muestra, por ejemplo, agarro estos 4 individuos, y entonces digo, al tiempo 0 tengo 4 ancestros, porque cada individuo de mi muestra va a ser un ancestro de los individuos de la muestra. Y luego me voy un paso para atrás y tengo que estos 3 individuos son hermanos. Entonces ahora tengo 2 ancestros que son ancestros para todos estos individuos. Y luego me doy un paso para atrás y lo que descubro es que todos estos son primos, ¿no? Entonces ahora tengo un ancestro que es el abuelo de todos los que están acá, ¿no? Y este es el ancestro común de los individuos de esta muestra. Entonces, como es el ancestro común, si me voy para atrás, pues sigue habiendo solo un ancestro y así puedo ir hacia atrás tanto como yo quiera. Y este proceso de número de ancestros también va a ser un proceso de Markov. Bueno, resulta que el proceso de frecuencia y el proceso de ancestros, como los construí usando la misma gráfica aleatoria, van a estar relacionados de esta manera, que es una manera fuertísima. Lo que me está diciendo es que yo puedo escribir los momentos del proceso de frecuencia en términos de la función generadora de probabilidad del proceso de ancestría, ¿no? Si nunca han escuchado qué significan estas dos cosas, el mensaje es que
la distribución de esta cosa, es decir, cómo se comporta el proceso de frecuencia, queda absolutamente determinado por cómo se comporta el proceso de ancestría. Y cómo se comporta el proceso de ancestría queda totalmente determinado por cómo se comporta el proceso de frecuencia en distribución. O sea que si yo entiendo muy bien la genealogía, puedo entender cómo se va a propagar una población hacia adelante. Y si entiendo cómo se propaga una población hacia adelante, entiendo la genealogía. Y esto son matemáticas, ¿no? O sea, parece como, no sé, algo que dirían en la historia, ¿no? De que si conoces tu historia, entonces conoces tu futuro o algo así. Bueno, esta es una relación matemática que relaciona el futuro con el pasado, ¿no? Y de una manera determinante. Y resulta que el proceso de frecuencia, si lo miramos en una escala correcta, es decir, si aceleramos el tiempo utilizando n, converge a algo que se llama el coeficiente de Kinman, que es como la figura central en Mathematical Population Genetics. Y lo único que nos interesa en este punto del coeficiente de Kinman es que es muy simple, lo podemos estudiar fácilmente. Podemos pensar que tienes una muestra y empiezas a ver las líneas ancestrales de tu muestra y cada par de líneas ancestrales coalesce, es decir, se pega, es decir, encuentra su ancestro común a tasa 1 de manera independiente. Y entonces, como cuando tienes n líneas, puedes hacer n elige 2 pares, pues la tasa a la que pierdes una línea es simplemente n elige 2. Y este proceso tan simple resulta que es un modelo buenísimo para la ancestría de mi gráfica de Greif-Fisher. Y es básicamente la puerta de entrada para la realidad en toda esta teoría, porque es pues la clave para conectar los datos que podemos colectar con toda esta teoría. ¿Y cómo funciona? Pues resulta que si tenemos una genealogía como esta, podemos pintarla y estos puntos son mutaciones. Entonces, este individuo aquí sufrió una mutación azul y entonces es el único que la sufrió, entonces ponemos este punto azul aquí. Ahora, aquí hubo una mutación roja, estos dos individuos, ambos tienen la mutación roja en su línea ancestral, entonces la ponemos aquí y aquí. Y aquí hubo una línea verde, una mutación verde que afecta a todas estas 4, y entonces ponemos esta lista acá. Bueno, resulta que en la realidad lo único que podemos ver son estas listas. Ahora podemos hacer secuenciación del genoma y podemos ver listas de quién tiene mutaciones dónde. Y utilizando un modelo, que es el coeficiente de Kinman muchas veces, podemos reconstruir este tipo de árboles. Entonces, en la práctica, lo que hacen los biólogos es colectar datos de quién tiene qué mutación, los matemáticos hacemos el modelo y juntos se hace la inferencia y entonces podemos tratar de encontrar cuál es la genealogía que mejor describe una colección de data en particular. Y una vez que tenemos la genealogía, utilizando este principio de dualidad, podemos hacer predicciones sobre el futuro. Y la otra cosa magnífica del coeficiente de Kinman es que es universal. La gráfica de Greif-Fisher no es realista por muchísimas razones, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la población de un año al otro, pues no va a ser la misma, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Y tal vez un individuo en esta generación produce hijos en esta generación, o sea, puede haber saltos generacionales, ¿no? Y tal vez hay selección, ¿no? Y tal vez la manera en la que eligen estos dos individuos no es independiente porque este individuo, pues no sé, estaba en una posición mucho mejor para reproducirse, ¿no? Entonces hay muchísimas críticas al realismo del modelo de Greif-Fisher. Sin embargo, el coeficiente de Kinman es un límite universal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago diversas modificaciones al modelo de Greif-Fisher, tengo un modelo distinto, pero la genealogía aún converge al coeficiente de Kinman. Entonces, el coeficiente de Kinman es un modelo pues, que es buenísimo.
Bueno, déjenme contarles ahora algo sobre mi propia investigación. Y para eso, déjenme contarles de un experimento que no es mi propia investigación, es un experimento súper clásico que, que es muy, muy impresionante en mi opinión y se llama el experimento de Lenski. El experimento de Lenski trataba de demostrar de alguna forma que la evolución existe, ¿no? Y si lo piensan, es complicado porque la evolución tarda muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros vemos fósiles por aquí y vemos la historia de los pinzones de Darwin y todo eso, pues es evidencia de que hay evolución, pero si tienen ganas de no creer la evolución, van a decir, bueno, pues eso es evidencia, pero no es el método científico, ¿no? Entonces no están demostrando científicamente que hay evolución. Para demostrar que hay evolución necesitas un experimento. Y de alguna manera eso es lo que hizo Lenski. Trató de construir el experimento más simple posible en donde habría evolución. Y lo que hizo fue tirar estos bichos que se llaman Escherichia coli y son como los bichos más clásicos en un medio que es un medio muy simple también, que solo tiene azúcar básicamente. Eh, y lo que hizo fue tirar los bichos en el azúcar. Entonces al principio tiró 5 millones de bichos más o menos. Los bichos empiezan a comerse el azúcar y a reproducirse como locos y crecen su tamaño 100 veces y luego se acaban la glucosa, ¿no? Entonces ya se acaban la glucosa y se quedan ahí bien contentos, bueno, bien tristes porque ya no hay glucosa. Y llega la gente del laboratorio de Lenski, muestrea y ponen un medio exactamente igual, ¿no? Entonces ponen los bichos en glucosa, los bichos se comen toda la glucosa y se reproducen y empiezan el siguiente día muestreando y poniendo en un medio igual, se vuelve a reproducir y se hace este círculo. Y una cosa magnífica de este círculo es que lleva más de 30 años. Entonces la gente en el laboratorio de Lenski está haciendo esto cada día desde hace 30 años. Además, tuvieron la inteligente idea de hacer 12 repeticiones del experimento, es decir, hay 12 líneas paralelas de este experimento, y entonces pueden ver qué pasa en todas las líneas, qué pasa solo en algunas, qué es una cosa muy rara que pasa, qué pasa en la mitad, ¿no? O sea, pueden hacer todo este tipo de preguntas sobre qué partes de la evolución son repetibles, qué partes son totalmente distintas, en fin. Y otra cosa que es increíble de este experimento es que puedes poner las bacterias de hoy en el refrigerador, esperar 10 años, sacarla del refrigerador y compararla con la bacteria de dentro de 10 años. Entonces, de alguna manera, no solo han hecho toda esta historia evolutiva, sino que tienen un récord fósil de toda la historia. Y no solo es un récord fósil, sino que es un récord fósil que se puede revivir, ¿no? Entonces, es un museo de la evolución lo que construyeron. Y hay muchísimas cosas que se han podido hacer gracias a este experimento. Eh, y una de las primeras que hicieron fue medir lo que se llama el fitness relativo. El fitness relativo consiste en tomar las bacterias de cierta generación, por ejemplo, de la generación 10.000, la ponen a competir con la bacteria de la generación 0 y ven cuánto más tienen de la 10.000 que de la de 0, ¿no? Empiezan mitad y mitad y al final del día va a haber más de las del 10.000, por ejemplo. Y eso es una medida, o sea, eso lo transforma en una unidad medible que se llama el fitness relativo. Y si lo piensan, es una cosa increíble porque es una medida de adaptación, ¿no? O sea, están midiendo la evolución, lo cual en general, pues obviamente no se puede hacer, ¿no? O sea, solo en este experimento controlado pueden realmente comparar la adaptación a este medio tan simple. Y lo que obtienen es pues curvas del relative fitness que se comportan como estas. Todo lo que tienen, de alguna forma, es una demostración de que la evolución existe, porque conforme pasa el tiempo, las bacterias en el experimento van mejorando y mejorando y mejorando y mejorando.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que van mejorando, pero cada vez van mejorando más lento, ¿no? Y entonces lo que los biólogos dijeron es, bueno, es que eso es un poco obvio, porque, porque cada vez están más cerca del óptimo, ¿no? Entonces, como cada vez están más cerca del óptimo, pues sí siguen mejorando, pero como que ya tienen menos espacio para mejorar. Pero resulta que después de 50,000 generaciones, los mismos biólogos en el laboratorio de Lenski se dieron cuenta que no está pasando esto. O sea, la curva de abajo, esta de acá, es una curva que representa acercarse a un máximo. Y la curva de arriba es esta curva de acá, y es una curva que representa los datos mucho mejor. Y es una curva que tiene una desaceleración, pero es fundamentalmente distinta a la otra. Porque si ponen t igual a infinito acá, así mandan t hacia el infinito, esta cosa se les va al infinito. Lo que significa que aún no están cerca del máximo, ¿no? Aún siguen aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y aún no hay señales de que se esté acercando al máximo, ¿no? No significa que no haya un máximo, significa que hasta 50,000 generaciones todavía no está cerca del máximo. Entonces esto fue un boom en la comunidad, ¿no? Porque hay una desaceleración, como se predecía, pero esta desaceleración es fundamentalmente distinta a lo que se predecía. Y ahí es donde entramos nosotros matemáticos en acción, porque nos fascinó este experimento y nos fascinó este resultado, y lo que queríamos entender es, en un experimento, tal como el experimento de Lenski, ¿cómo esperas que crezca el fitness relativo? O sea, ¿va a crecer como una línea? ¿O va a crecer como algo que se mueve así locamente? O sea, ¿cómo esperan que sea la ganancia de adaptación en un experimento como este? Nada más por el diseño del experimento. Entonces, lo que hicimos fue pensar cuáles son los ingredientes mínimos de este experimento, ¿no? Hay cosas mucho más complicadas ahí adentro sucediendo, pero ¿cuál es lo mínimo que vive ahí? Y lo mínimo que pensamos que debíamos poner es, al principio del cada día hay una cantidad fija de individuos, se reproducen a tasa constante, cuando se acaba la glucosa, se acaba la reproducción, y para pasar al siguiente día, muestreamos n de los 100n individuos, de manera uniforme y al azar. Entonces se ve un poco así. Tienen n individuos, se reproducen, llegan a 100 veces n, muestreamos n de ellos y empezamos el siguiente día. Y así sigue la vida tanto como queramos. Y la observación de nuestro artículo fue que, ok, esto es una genealogía súper complicada, quién sabe qué diablos está pasando, pero en lugar de fijarnos en todo, fijémonos en lo que pasa a principio de cada día, conectémoslo con a principio de cada día anterior. De alguna manera podemos decir que esta célula es la hija de esta célula y esta célula es la hija de esta célula. El proceso que hubo de aquí hasta acá se nos olvida y nada más nos fijamos en esta conexión. Y si hacemos eso, lo que logramos es regresar a genética de poblaciones básica, y entonces tenemos todo el mecanismo, todo el machinery de genética de poblaciones para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y eso es exactamente lo que hicimos con este pequeño truco. Llamamos este problema complicado al mundo muy matemático de la genética de poblaciones, y entonces pudimos probar este teorema, que lo que nos dice es que en el modelo que construimos, que es súper simple, echándole mutaciones de vez en cuando que suben la selección, pues el fitness relativo se va a comportar como esta función acá. Y esta función pues tiene muchos parámetros raros que no hay que hacerles caso ahorita. Piensen que todo esto es una constante. Entonces si ponemos todo esto igual a C,
lo que tenemos es que el fitness relativo crece como 1 más ct a la 1/2, es decir, una parábola. Y lo que está padre de esto es que esta es una de las curvas que los biólogos habían encontrado como una posible descripción de sus datos. Entonces, por este resultado nos dieron el premio Ito, que es un premio de la revista Stochastic Process and Applications. Y más tarde volvimos al experimento, comparamos nuestro modelo con los datos del experimento y, bueno, hicimos una estimación de qué otras cosas están ahí presentes, en particular algo que se llama clonal interference y algo que se llama epistasis, pues están ahí, ¿no? Extendimos nuestro modelo para incluir eso y entonces nos dieron un premio que se llama el Feldman Prize, que es el premio de Theoretical Population Biology, ¿no? Y todo eso por un modelo simple que de alguna forma tiene esa filosofía de la matemática de agarrar algo complejo, tratar de reducirlo a sus ideas básicas y fundamentales, modelar eso y regresar a ver qué tal se parece o no lo que modelaste a los datos, ¿no? Rápidamente les cuento otra historia sobre genética de poblaciones. En esta misma idea podemos hablar de genética de poblaciones de unas cosas que se llaman plásmidos. Tienen una bacteria, la bacteria tiene su información genética en el cromosoma, pero puede tener pequeños cachitos de información genética fuera del cromosoma que se llaman plásmidos. Y los plásmidos tienen una manera de reproducirse distinta. Entonces, una cosa que hicimos fue modelarla en este artículo. Y lo que es distinto es, tienen su bacteria se parte en dos, y entonces para un lado se les va un plásmido y para otro lado se van 3. Bueno, hay una cosa que se llama el plasmid copy number, que en este dibujo es 4. Resulta que con que tengas 1, rápido se te va a regresar a 4. Pero resulta que si por el azar tus 4 plásmidos se van todos de un lado, pues lo que va a suceder es que pues esta no va a tener ni un plásmido y entonces ya nunca va a poder recuperarlos. Entonces esto es interesante porque se van ganando y perdiendo plásmidos y bueno, la selección es lo que hace que se mantengan, ¿no? Porque siempre hay ese kernel de perder plásmidos simplemente por la reproducción y la selección hace que se mantengan. ¿Y qué clase de selección? Pues resulta que muchos plásmidos, pero en particular estos, son importantes por una muy mala noticia para nosotros, porque resulta que dan resistencia a antibióticos, ¿no? La resistencia para antibióticos es un problema gigantesco que se nos viene encima, y una razón, una manera muy común de que se genera esta resistencia es a través de los plásmidos. Entonces, si nosotros empezamos a perder plásmidos simplemente por este mecanismo y luego le echamos antibiótico, pues lo que va a suceder es que matamos a todos los que no tengan plásmidos y la población que tiene plásmidos regresa, ¿no? Entonces, eso fue lo que estudiamos en este modelo. Hicimos un modelo matemático con las ideas que les expliqué. Lo vimos qué tanto se parecía a los datos reales. Esa es la predicción de nuestro modelo. Básicamente estas curvas significan la probabilidad de fijación de distintos, bueno, de la población resistente a antibióticos bajo distintas concentraciones de antibiótico. Entonces, si hay muy poco antibiótico, pues es una mala idea tener el plásmido porque tienes que pagar por él. Entonces, pues vas a ver que es desventajoso. Pero si tienes antibiótico, como aquí, pues entonces, si no tienes antibiótico, te mueres, básicamente, ¿no? Entonces, la población que tiene plásmido sobrevive y la que no, no. Entonces, este es nuestro modelo y estos son los datos reales que hicimos de manera experimental. Entonces, de esta manera validamos el modelo con los datos y una vez que tenemos el modelo validado, pues está padre porque podemos hacer el modelo para hacer predicciones como esta.
en esta para cierta selección de parámetros, lo que vemos es que si ponemos el antibiótico en el paciente cada 14 días, entonces lo que está sucediendo es que la población resistente se fija. Esto es lo que significa la línea roja se va para arriba y cada vez que va cayendo significa que no le he puesto el antibiótico y de repente zoom, sube hasta arriba porque le puse el antibiótico. Entonces este zigzag, lo que vemos es momentos en donde se pone y no se pone. Y claro, si tardas más tiempo en poner antibiótico, pues tarda más en bajar, ¿no? Baja más, perdón, y sube y tal vez ya no llega a lo mismo. Y eso es exactamente lo que vemos en la curva azul. En la curva azul vemos que si pongo el antibiótico cada 15 días en lugar de cada 14 días, pasa algo totalmente distinto. La población resistente a plásmidos, antibióticos, perdón, se desaparece, ¿no? Entonces nuestro modelo nos permite calcular estos thresholds, ¿no? De 14 días, terrible, 15 días, súper bueno, y el hecho de que lo validamos con datos, pues hace que pensemos que tal vez en algunos casos estas predicciones pueden tener cierto sentido, ¿no? Pasar de aquí a decirle una recomendación a un médico, pues hay muchísimo camino por andar, pero de alguna manera es lo que en mi grupo de trabajo tratamos de hacer. Y hay otras preguntas más recientes que estamos haciendo con plásmidos, pero siempre es esta misma idea, ¿no? Tratar de conectarlo a las cosas básicas de genética de poblaciones y desde ahí usar matemáticas formales para hacer predicciones a futuro. Solo quiero terminar diciendo que pues hay muchas preguntas biológicas que son interesantes y que son una oportunidad para que usen su conocimiento de matemáticas, ¿no? También la biología es una muy buena fuente de inspiración para hacer preguntas puramente matemáticas. También en mi grupo muchos modelos que estudiamos, pues en realidad a ningún biólogo le interesan, pero matemáticamente son súper lindos y a nosotros nos interesan las matemáticas. Entonces tomamos estas modelos simplemente por su belleza matemática. Hay muchas direcciones que se pueden discutir. Resistencia a antibióticos es algo que estamos trabajando mucho. Problemas relacionados con el experimento de Lenski, como el título de la plática. Hay muchas otras cosas que estudiar. Y actualmente estoy trabajando en cosas de coevolución, es decir, tienen un bicho y hay un parásito que le gusta entrar a ese bicho. Y puede ser algo bueno o malo que entre, ¿no? O sea, hay historias de mutualismo en donde ambos se ayudan, pero también puede ser un parásito que se está comiendo la comida del bicho desde adentro, o puede ser que sea comida del otro, ¿no? O sea, puede ser que entra, pero no quería entrar, y el otro bicho el bicho grande, el host, está sacando ventaja de eso. Todas estas relaciones son simbióticas, entonces, desde el punto de vista de genética de poblaciones matemáticos es interesante porque tienes dos procesos que no son independientes. Y otra cosa que estamos viendo son mutaciones que cambian el tamaño de la población y cómo esto afecta la genética de poblaciones. Entonces, con esto hay una invitación a que se sientan libres de contactarme si algo de esto les interesó. Eh, pues con esto termino mi presentación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas para el expositor? ¿Alguien se anima una pregunta? Adrián, como matemático, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue estudiar estas cuestiones biológicas? Hablamos, bueno, conocemos de cerca a veces casos de matemáticas en la física, pero de matemáticos en la biología en lo particular, declaro mi ignorancia. ¿Qué tan fácil fue o qué tan difícil fue? Pues yo creo que, no sé por qué se va la cámara cada Así. momento, pero yo creo que cualquier cosa que uno trate de hacer seriamente es difícil, ¿no? Pero de alguna manera el entrenamiento matemático es un entrenamiento para aprender cosas, ¿no? Y por otro lado, nunca
nunca me he considerado un biólogo, ¿no? O sea, cualquier proyecto relacionado a biología que yo haga tiene que ser colaboración con un biólogo. Entonces, si lo haces desde ese punto, creo que hay que saber lo básico de biología, pero en general hay que estar preparado para estar en una posición incómoda de no saber todo, ¿no? De tener que tener a un colega explicándote las cosas básicas del proceso que estás estudiando. Por ahí había una pregunta. Una pregunta, disculpe. Comentó dentro de la experimentación que se hizo eso 12 veces, ¿verdad? O sea, es lo mismo en 12 diferentes. Entonces, se podría considerar como si fueran universos paralelos de lo mismo, ¿no? Porque les otorgaron lo mismo y esto va en defendiendo el desarrollo, ¿no? O si se puede considerar de esta manera o no. Sí, o sea, eso es lo que está padrísimo, ¿no? Que es exactamente el mismo juego, ¿no? Están haciendo los mismos pasos, pero, pero cada una de estas 12 historias es absolutamente distinta, ¿no? Entonces, en efecto, son 12 universos paralelos, ¿no? Que empezaron, ¿no? Es como si a partir de ahora el mundo se separa en 12 cachos, ¿no? Y solo depende uno de otro porque empezaron desde exactamente el mismo punto, ¿no? Pero esa historia de los universos paralelos me parece una buena manera de decirlo. Y entonces podemos preguntarnos qué sucedió en 12 de los 12 y qué sucedió solo en uno de esos universos, ¿no? Y qué sucedió en 3, ¿no? Entonces podemos ver qué cosas de la evolución son repetibles en ese sentido y qué cosas son pura suerte. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos al expositor, jóvenes. Creí que alguien más iba a hacer preguntas, perdón. Yo tengo una pregunta. Comentó en el experimento que es en base a probar la evolución. Si llevan haciendo este mismo proceso de 30 años, tomando en cuenta que la bacteria se reproduce diariamente y pues poniendo en equivalencia a pues la genealogía de un humano, ¿no? Que aproximadamente el periodo de reproducción empieza a los 23 años, digámoslo por decir algo. Estos 30 años en equivalente a la historia de la humanidad, ¿no serían suficientes para mostrar algún indicio de evolución? Bueno, yo me gustaría pensar que los humanos hemos evolucionado también, ¿no? O sea, sí, no sé cuánto sea en generaciones bacterianas la historia de la humanidad, ¿no? Desde que nos separamos del chimpancé, por ejemplo. Eh, pero no deben de ser tanto más, ¿no? O sea, tal vez sean 50 años, tal vez sean 60, pero digamos que estamos eh, por esa escala. Pero sí, pensar en los humanos como algo que es algo estático, creo que no es la manera correcta de pensarlo desde el punto de vista de la genética de poblaciones al menos, ¿no? Creo que hace, no sé, algunos millones de generaciones, pues éramos algo absolutamente distinto. Ahora, tal como antes de que hubiera este experimento, la discusión exacta que estoy teniendo es mucho al nivel de lo que creo, ¿no? Y lo que creo yo es tan válido como lo que creen ustedes o lo que cree otra persona, ¿no? Entonces, la belleza del experimento de Lenski es que es científico, ¿no? En ese sentido. O sea, tienes 12 repeticiones en donde las 12 poblaciones se, se adaptaron. Y si entendemos esa como la definición de evolución, lo que tienes es que hubo evolución en 12 de 12. Ahora, pasar de lo que pasa con Escherichia coli en un medio de mínima glucosa a la historia evolutiva de los humanos, hay que hacer con una pizca de sal, ¿no? O sea, no hay que sobreinterpretar este tipo de datos en ninguna dirección.
Pero sí, muy, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, me gustaría preguntar, pues mencionaba el experimento con las bacterias y me gustaría saber si, aplicando algunos modelos de probabilidad que usted desarrolla, aplicarse para predecir alguna evolución de patógenos o de virus o bacterias en general, que sean de ayuda para diseñar estrategias de salud pública que nos logren ser más efectivas. Buenísima pregunta. El experimento de Lenski lleva 30 años, entonces es un experimento moderno, pero pensemos que si lleva 30 años empezó, bueno, empezó a finales de los 80, de hecho. Entonces, una de las grandes maravillas de este experimento es que fue el primero de un área que se llama evolución experimental. Y en evolución experimental, uno en efecto no tiene por qué poner Escherichia coli en mínima glucosa, sino que puede poner cualquier bicho que le interese. Entonces, actualmente la evolución experimental es crucial para la biotecnología, ¿no? O sea, tú puedes hacer bichos, por ejemplo, una manera en la que puedes utilizar este tipo de ideas es producir un bicho que no sea patógeno, pero que tenga la misma biología que uno no patógeno, que uno que sí es patógeno, perdón, y entonces entrenarlo a que sea no patógeno y luego liberarlo con el patógeno y entonces que el no patógeno se coma la comida del patógeno y así librarse de ellos, ¿no? O sea, es un ejemplo un poco caricaturesco, pero la respuesta es sí. O sea, se utiliza muchísimo en temas de biotecnología. Y lo padre de los modelos matemáticos es que están trabajando con mecanismos, ¿no? O sea, si era Escherichia coli o era otro bicho, no importa, ¿no? O sea, el modelo matemático ahí está. Y entonces lo que nosotros desarrollemos se puede aplicar para todo tipo de cosas, ¿no? Y en el laboratorio en donde estoy, por ejemplo, bueno, estamos un poco enfocados a resistencia a antibióticos, pero también nuestros vecinos, o sea, otros miembros de este Center for Mechanisms of Evolution trabajan con toxoplasma, que es directamente aplicable a humanos, y en fin, estas ideas sí que funcionan en un contexto más aplicado. Ok, muchas gracias. No, Por gracias ahí a ti. atrás había otra pregunta. Las condiciones han cambiado para el experimento dentro de esto. No sé cómo plantearlo bien, si siempre es una misma condición. Quiero saber si afecta o no tanto clima y todo eso, o hay algo que ayude a que ralentice la evolución o la evolucione. Sí, buenísima pregunta. En el experimento de Lenski se trata de tener todas las condiciones bajo control, ¿no? O sea, se trata, bueno, en todos los experimentos, pero el punto es que todas son constantes. Esto se puede hasta cierto punto, ¿no? O sea, se hace dentro de un laboratorio que está a temperatura ambiente, whatever that means, ¿no? Y ha estado siempre a la misma temperatura todo el tiempo. Pero la temperatura es un factor crucial para la vida, ¿no? Y hay experimentos, por ejemplo, en donde un día lo ponen a 39 grados, que es prácticamente la barrera superior para que las bacterias sean felices, ¿no? O sea, necesitas bacterias muy especiales para que vivan ahí, por eso nos da fiebre, por ejemplo. Y al día siguiente lo ponen a 36, 35 grados, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es jugando con la temperatura y lo que vas a obtener es evolución a este juego, ¿no? Que va a ser completamente distinta a evolución en el experimento de Lenski, donde siempre es lo mismo, ¿no? Y en esa dirección, otra observación, en efecto, la temperatura está totalmente ligada al reloj biológico, ¿no? De hecho, bueno, no sé si sea cierto, ¿no? Pero hay teorías que dicen que en realidad una generación en lo más profundo del mar puede durar 100 años, ¿no?
es un decir, pero puede durar muchísimo tiempo. En el sentido que tienes unos peces ahí que pues, no hay comida abajo del mar, no hay luz, estás a menos muchísimos grados, ¿no? Entonces la vida se mueve súper lento. Entonces la temperatura en efecto es un reloj biológico súper importante. Muchas gracias. ¿Alguna Buena otra pregunta. pregunta, jóvenes? Agradecemos nuevamente al expositor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por habernos acompañado y haber la presentación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno.